Vale, yo no tengo chucherías para sobornarles. Vale, quieto parado, pues, vale. Y espero que al menos así aprendan algo, que son las golosinas del cerebro. Aquí tienen mi correo electrónico, mi forma de contacto. Cualquier duda, no duden en contactar conmigo. Tengo una página web que se llama Guión de Videojuegos, donde suelo, desde el 2011, compartir artículos, comentarios y demás acerca de la narrativa del videojuego. ¿Por qué estoy en esta causa perdida, que es el de intentar contar historias con videojuegos? Bueno, básicamente porque cuando se desarrolla y se ignora, se está perdiendo un potencial gigantesco. Y quiero explicarles por qué. Por qué deberían cuidar la narrativa. Normalmente, desde hace años, se suele decir en círculos de aficionados y sobre todo también, lo peor de todo, se lo he oído también a algunos desarrolladores que dicen esto, que los videojuegos son para jugar, que si quiero una historia, leo un libro. Sí, es cierto. Los videojuegos no tienen como función principal el contar historias, pero es necesaria. Es necesaria cuidarlo para poder hacer un juego redondo y que incluso enganche más todavía al jugador. Si vemos algunas estadísticas, por ejemplo, en esta del año pasado, sobre preferencias que hacen los consumidores, a la hora de elegir un juego, lo primero que daban es que buscan que tenga una buena calidad gráfica. Lo siguiente se fijan es el precio, pero es que ya lo tercero es que la historia sea interesante, incluso por delante del juego online, que uno puede decir, coño, qué raro, si realmente la gente juega online se va a divertir y demás. Pues ahora mismo se está buscando ese tipo de contenido. Quiero explicarles por qué. ¿Dónde está la fuerza de la narrativa? Imagínense que nos ponemos a hacer un prototipo. Imagínense que tenemos una cosa muy básica. Tenemos una pantalla táctil, en la que está dividida en dos zonas. Aquí arriba. Está dividida en dos zonas. Una zona en la que tenemos una serie de objetos y la mecánica, lo único que tenemos que hacer es pinchar y arrastrar y colocarlo en un hueco. Esa es la única programación que necesitamos. Esa es la única mecánica. Es muy simple. Eso lo pueden llegar a hacer muy fácilmente. No soy programador, pero entiendo que esto es una mecánica muy chorra de hacer. ¿Qué juego podríamos hacer con esta mecánica? Bueno, vestir una muñeca. Podríamos coger un vestidito y ponérselo a la muñeca. Esa es la única historia que podríamos llegar a contar. Vamos a seguir explorando. Podríamos hacer un puzzle. Podríamos montar las piezas y enseñar una imagen. De momento no es una historia profunda, pero está contando algo más, ya no son cubos. Vamos a seguir profundizando. Vamos a alimentar un delfín. Cogemos un pescadito, se lo damos al delfín y el delfín da una pirueta. Bien, esa es la historia. El delfín tiene que comer. Vamos a empezar a profundizar más todavía. ¿Y si en lugar de alimentar un delfín, hacemos un juego de refugiados sirios que se están ahogando en el Mediterráneo y tenemos que lanzar un salvavidas? De hecho, en nuestro juego queremos criticar que la Unión Europea no está haciendo nada por los refugiados y solo tenemos presupuesto para lanzar 3 salvavidas y tenemos 4 refugiados. ¿A quién dejamos que muera? Ese es nuestro juego. Ya no es vestir una muñeca. Vamos a oscurecer un poquito más, solamente cambiando la narrativa. Y si en lugar de salvar refugiados es bombardear terroristas, lanzamos una bomba teniendo cuidado de no matar a suficientes civiles como para que las Naciones Unidas nos echen la bronca. ¿Qué bomba elegimos? ¿Dónde la lanzamos? La mecánica sigue siendo la misma. Vamos a profundizar un poco más en la oscuridad. ¿Y si en lugar de bombardear terroristas hacemos un DAE Simulator? Un juego en el que tenemos que seleccionar a miembros de la población que no estén a favor de nuestro gobierno radical. Tenemos que seleccionar a mujeres que piensan, a homosexuales, para meterlos dentro de un campo de refugiados, campo de trabajo, un campo de concentración. De repente, lo que es vestir una muñeca se ha convertido en un juego que puede llegar a salir hasta en los medios de comunicación. Esa es la fuerza de la narrativa. Claro, ¿por qué ocurre esto? Principalmente porque tenemos una serie de herramientas que nos ha permitido a nosotros, como ser humano,
evolucionar, tener una serie de ventajas evolutivas. Uno de ellos es el juego, porque todos los mamíferos superiores, desde que son pequeños, lo único que hacen es jugar, porque jugar es un entrenamiento para ir mejorando. Los leones fingen que están cazando y se están divirtiendo. Nosotros, como el ser humano, siempre hemos pervertido todo lo que hemos tocado, hemos convertido el juego en la recompensa. Y hemos dicho, niño, estudia, y ya después juega, cuando debería ser al revés. Juega para que aprendas. La segunda herramienta evolutiva es el relato. El ser humano es el único capaz de transmitir información a través de cuentos. Y antes de la llegada de la imprenta, nuestra forma de enseñar era a través de los cuentos. Cuentos, canciones, o sea, todo el relato oral. Realmente nosotros hemos ido evolucionando. De la hoguera, de contar nuestras historias, saltamos a mezclar el relato con la imagen, que es el cine. Pues ahora mismo tenemos, por primera vez en la historia de la humanidad, la capacidad de coger y poder contar historias mezclando relato, imagen y juego. Imagínense la fuerza que tienen para transmitir ideas mediante el videojuego. Y aquí en esto sí soy yo un poco nazi. Yo soy de los que consideran que todos los juegos cuentan historias. Todos. Incluso ese que están pensando que no lo hace. Dicen, bueno, pero es que el Tetris no tiene historia. Este es el final del Tetris. Oh, perdón, me he equivocado. Este es el final del Tetris. El final del Tetris en Game Boy te contaba que tú estabas realmente montando las piecitas para crear un cohete. ¿Por qué Nintendo mete ese final? Lo mete para que no pienses que estás perdiendo el tiempo durante un montón de horas sin sentido. Te da una sensación de que has cerrado ese viaje. Sin historia, que es esta de aquí, esto sería el Angry Birds sin historia. Sería un juego abstracto. Piensa, porque el simple hecho de que sea una historia de unos pájaros que tienen que rescatar a sus crías, es una historia. Si le quitas la historia, tienes que quitarle los personajes. Y esto sería el juego. Juego de circulitos y de esferas. Juego abstracto. ¿Hubiese tenido el mismo éxito? El Pong también tiene historia. Sí, tiene historia. Ya lo irás viendo ahora mismo. Espera, al final piensa en eso cuando termine la ponencia. El Pachisi. El Pachisi es un juego que durante estos tiempos de Akbar I el Grande era muy famoso en la India. Vale. En la India, en la zona de Pakistán, durante el gobierno de este hombre, había un juego muy famoso. Un juego que se llamaba Pachisi. Un juego en el que el jugador interpretaba a varias jovenzuelas que correteaban por los pasillos del palacio. Y el premio era ir hasta el centro, donde estaba él en el trono, para sentarse en sus rodillas y ser su mujer. A ese juego, seguramente todos los que están aquí han jugado ya. Porque es el parchís. Y sobrevive hasta nuestros días sin la capa de narrativa. Porque cuando lo cogieron los ingleses y lo trajeron a Inglaterra, cuando ellos eran los que gobernaban el mundo, no les interesaba que la gente adorase a un emperador de la India. Entonces lo quitaron y lo convirtieron en un juego abstracto. Un partido de fútbol tiene también su narrativa. Cuenta una historia. Y no hablo del comentarista que te va contando todo lo que va ocurriendo. Hablo de que un partido de fútbol tiene buenos y malos. El bueno es mi equipo, el malo, el contrario. Tiene una trama donde ocurren cosas caóticas, sin sentido, pero ocurren. Hay un clímax, un momento de alta tensión, donde no sabemos si va a haber un buen final o un mal final. Y evidentemente un happy end o un desastre. Entonces aquí nos tenemos que preguntar si un partido de fútbol tiene narrativa. ¿Qué es exactamente la narrativa? Pues según este señor, Walter Fischer, existe lo que es el paradigma narrativo, que es toda comunicación con sentido. Si yo a ustedes les digo palabras sueltas, ahí no hay comunicación, entonces no hay historia. Pero si yo les digo, antes cogí el coche y me fui de Las Palmas a Teror, les estoy contando una historia. Y esto ocurre porque el cerebro tiende a formar patrones. Intentamos, de todo el universo caótico, intentamos formar cosas con sentido. Es lo que se llama pareidolia. Por eso vemos rostros donde no los hay, en manchas de humedad o en la propia superficie de Marte.
Intentamos ordenar. Y de toda esa lucha entre el caos y el orden es donde surgen las historias. Y en un partido de fútbol, a lo mejor resulta que las jugadas de por sí no tienen sentido. Pero cuando ocurre una buena sucesión de eventos, nos parece atractivo y tenso, y hay drama, y hay tensión y nos engancha. Y eso es lo mismo que ocurre en los videojuegos, sobre todo en los juegos online. Los juegos online donde ustedes dirían, bueno, ¿qué historia hay? Está la historia que vive cada jugador. Porque dentro del caos de armamento, de escenario, de enemigos que hay, yo soy el protagonista y yo cuento esa historia. Llegado al caso, nos damos cuenta que entonces el videojuego tiene varias narrativas. Una de ellas que es externa, la del guionista que escribe los textos, pone los diálogos, define los personajes. Y otra interna que ocurre en el cerebro del jugador. Es en la que pone orden a todo ese caos que está viviendo. Esto voy a ir un poquito rápido porque es una herramienta que uso a nivel profesional cuando trabajo con asesoría para explicar a desarrolladores cómo funciona la narrativa. Pero básicamente es esto, es lo que yo llamo el espectro narrativo de los videojuegos. Un juego no es solamente cuenta la historia o no, hay muchísimos matices entre medios. Si nosotros ponemos entre el ajedrez, que es el juego que tiene máxima jugabilidad, pero apenas tiene historia, porque el ajedrez es solamente, digamos, puedes interpretarlo como que es una batalla, entre el ajedrez y el cine, que el cine es lo máximo que te cuenta una historia, pero no tiene nada de interactividad, nosotros tenemos todo un espectro que podemos matizar y colocar nuestro juego en alguno de esos puntos. De esa manera, a medida que vamos llegando, nos vamos acercando a la zona del cine, la narrativa externa que va poniendo un guionista va aumentando, perdiéndose por el camino narrativa interna, es decir, a mayor historia, menor libertad del jugador. Pero eso no es malo. No es malo querer contar una historia con un guión, con un videojuego, porque hay veces que la propia historia es divertido. A nosotros nos encantan que nos cuenten historias. Y por eso nosotros tenemos que podemos clasificar los juegos dentro de su nivel de narrativa sin que eso afecte a su calidad. Junto al ajedrez, viniéndonos hacia esta zona, podríamos poner el Tetris con eso nada más de que al final hay que montar un cohete. Esa pequeña historia la podríamos poner ahí. Nos seguimos caminando, nos encontramos con el Super Mario. Bueno, eres un fontanero que tiene que rescatar a una princesa, ya tienes un poquito más de historia. Seguimos avanzando y vamos pasando por el GTA, pasamos por ejemplo con el Journey, lo he puesto a mitad, a pesar de que el Journey no tiene ni texto, ni tiene diálogo, cuenta una historia muy potente y está muy unida a su jugabilidad. Y de hecho eso es lo que creo que deberíamos intentar conectar, la jugabilidad con la narrativa, no que la historia cuente una cosa y la jugabilidad cuente otra. Si seguimos profundizando hacia la zona del ultravioleta, donde está la zona de cine, entran las aventuras gráficas, los juegos de rol, etc. Y aquí está la clave. Nosotros debemos narrar lo máximo posible con la propia jugabilidad, porque no necesitamos únicamente el texto o la cinemática para contar la historia. Nosotros podemos comunicar a través del diseño. No les voy a explicar esto del primer nivel del Super Mario, pero les recomiendo que entren, si les interesa el diseño de juegos, que entren en internet y busquen ese análisis que hay, se han hecho varias ocasiones, sobre el primer nivel de cómo se comunica el diseño con el propio jugador. Es una clase magistral de diseño que cualquiera que quiera hacer videojuegos debería vérselo. Pues nosotros podemos comunicar simplemente colocando los objetos dentro del propio escenario y así se establece un diálogo y con ese diálogo se establece una narrativa. También podemos comunicarlo sin palabras, lo que decía del Journey. El Journey no tiene diálogo, pero te cuenta una historia. Simplemente porque como jugador empiezas a recorrer un escenario y tienes un objetivo y vas descubriendo cosas. Podemos comunicar al cambiar las mecánicas. No sé si han jugado a este juego, pero te enseña a jugar de una manera y de repente, por motivos dramáticos, te cambia la mecánica y notas lo que te quieren contar.
No quiero hacer spoiler, sino les recomiendo que le echen un vistazo porque es perfectamente. Bueno, por aquí lo recomienda Sara. Aparte de eso, podemos comunicar simplemente con un Quick Time Events. En el Far Cry 3, quiero recordar, hay un evento que es justo después del tutorial en el que tu hermano muere, tu hermano le dispara en el cuello y tú tienes que evitar que muera. Pues la forma de implicarte emocionalmente es que tú tengas que estar aporreando el botón. Podrían haberlo dejado tal cual, pero el hecho de tomar esa decisión de diseño hace que tú te impliques mucho más en la historia. Este otro juego, Don't Look Back, de Terry Cavanagh, se los recomiendo también que le echen un vistazo, es gratuito, te lo pasas en media hora, poquito más. Porque a pesar de que tiene esa estética de juego de Atari 2600, al principio tú empiezas a jugar, ves que es plataforma, empiezas a moverte, pero a medida que va pasando la historia, el juego te vas dando cuenta que te están contando algo. Y cuando termina dices, ah, que me contabas esto, no había caído. Entonces es interesante que le echen un vistazo por ese tipo de experimento narrativo que suele hacer Terry Cavanagh. Si hasta ahora todavía no les he convencido de que cuiden un poquito la narrativa, al menos que la tengan en cuenta, quiero darles unos últimos 7 puntos para ver si así les doy el último empujón. Primer punto, ¿por qué cuidarla? Por la inmersión. Es cierto que los juegos son muy inmersivos. De hecho, es uno de los grandes problemas que tiene el cine para competir con el videojuego. La gente se siente que está viviendo la historia gracias a un videojuego antes que con el cine. Sin embargo, el videojuego funciona a distintas capas. La primera es el control. Simplemente porque el jugador pulse un botón y hay un muñeco que salte, ya siente que es el muñeco. Funciona muy bien y es lo que lleva usando el videojuego desde los años 70 a nivel comercial. Muy bien. Pero la gente se termina cansando relativamente rápido, únicamente de que un juego lo único que le dé es control. El siguiente paso es lo que llamamos flow en diseño. Empiezas a hacer que sea divertido jugando con elementos para que no sea ni demasiado difícil ni muy sencillo. Ahí hablamos de diseño. Vale, perfecto. Recompensas, diseño, pero no es suficiente. Ya hay otro público que empieza a demandar un poquito más de profundidad. Y entramos en la siguiente capa, que es la de la identificación. El jugador lo que quiere es vivir historias. Quiere ser un personaje, quiere ser un policorrupto, quiere ser un soldado que está en el espacio, quiere salvar el mundo, quiere historias, quiere ser un héroe. Y ahora empiezan a vivirse poco a poco una nueva capa, que es la de disonancia ludonarrativa. Y este término se acuñó a raíz del BioShock Infinity, que es, aunque suene así de feo, es algo que seguramente han visto, y es cuando la historia no casa con lo que estás jugando. En el mismo BioShock se acuñó ese término porque ocurría que en el juego, de repente a nivel de historia, tú eras un tipo que se iba hasta la ciudad flotante de las nubes, salvabas a una chica, te empezás a enamorar, la chica decía, es que tú eres un mala vida, tienes que cambiar. Y el tipo decía, sí, sí, cambiaré por ti. Pero tú en el juego seguías robando, seguías matando, seguías haciendo de todo. O sea, no habías cambiado absolutamente nada. Pero las cinemáticas te decían, qué bien, estoy cambiando, soy mejor persona. Eso es disonancia ludonarrativa. Que hasta hace relativamente poco no importaba. Nosotros podíamos jugar en un juego de ir dando palizas a punkis por las calles, darle una patada a un cubo de basura, saltar un pollo, comérnoslo y recuperar vida. Y no nos importaba. Entendíamos que el juego era así. Pero ya poco a poco la gente está pidiendo realismo narrativo en el videojuego. Y cuando no ocurre, pasaba en el Tomb Raider también, en el último remake, un trauma para poder coger armas y se pega pegando tiros durante todo el resto del juego. Entonces, hay una serie de experiencias que hay que seguir limando. Segundo punto, es activa la narrativa. No sé si recordarán el anuncio de este juego. Cuando lo lanzaron, el Dead Island. Exacto, la palabra la han definido perfectamente. ¿Cuánto humo? Cuando lanzaron el tráiler, fue un pepinazo en YouTube de visitas, todo el mundo echando, vamos, flipando con el juego por la promesa que te hacía la publicidad. Te cogían y te... Bueno, no manejáis otro. Pero en este caso concreto lo que te prometía era una historia en la cual tú ibas a ser un padre que ibas a proteger a unos hijos de los zombies y al final nada de eso. El juego estaba bien, relativo, divertido, pero no tenía esa carga emocional. Y hubo mucha gente decepcionada por eso mismo, porque atrae. La narrativa, la historia es muy potente.
Tercero, porque nos permite ser competitivos a nosotros aquí en España. Y nosotros, como desarrolladores indie, no tenemos otra. Por ejemplo, el Dead Rising era un juego para Xbox donde su mayor base de diversión era que tenías zombies a punta pala, hasta el infinito. Tú ibas viendo oleadas. Perfecto. Ese juego, a día de hoy, no se puede hacer en España, porque requiere un presupuesto y una tecnología que muy difícilmente en España apenas habrán 2 empresas que puedan hacerlo. Sin embargo, el otro, el Walking Dead, es una aventura gráfica que podemos hacer en España, porque no necesita cientos de zombies para acojonar, porque lo centra todo en la narrativa, en los personajes y en las decisiones que tú tengas que tomar para ver quién vive y quién muere. Eso sí lo podemos hacer en España. Creo que lo... Cuarto, porque el advergaming no tiene sentido sin la narrativa. Si pretenden dedicarse profesionalmente a crear videojuegos, posiblemente en algún punto de su vida profesional tendrán que hacer videojuegos por encargo para otras personas. El advergaming antes funcionaba simplemente colocando el logotipo de la empresa dentro del videojuego. Pero eso ya no funciona. La publicidad quiere que tú cuentes con tu juego la historia de la marca que hay detrás. Quiere transmitir una serie de valores, quiere transmitir un mensaje que ellos tienen en su publicidad y quieren que el juego sea una extensión. Por eso es necesario la narrativa en juegos publicitarios. Quinto, por el mercado femenino, porque si hay una industria que se mantiene, por ejemplo, en la literaria, se mantiene principalmente por el mercado femenino que consume literatura. Necesita narración. Y lamentablemente, el gran número de juegos que tenemos ahora mismo son para el público masculino. Miren la diferencia entre el diseño de arriba y el de abajo. El de abajo, el profesor Layton, un juego de aventuras, de puzzles, que principalmente engancha también por su historia de misterio. El de arriba es de una bruja que sufre dolor de espalda. Entonces sabemos cuál es el para público masculino y cuál es el para público femenino. Sexto, porque el jugador envejece. Porque a medida que nosotros van pasando los años, los juegos adolescentes sí, es un derroche de adrenalina, tiros por todos lados, venga, más malos y ya está. Sin embargo, cuando vas envejeciendo, físicamente incluso lo vas notando, ya no tienes tanta destreza visual como para poder enfrentarte online a nadie más. Y vas demandando juegos que sean más reposados, pero que a cambio además te dejen mayor pozo emocional. Séptimo, porque nos permite soñar. Porque es precisamente donde está la narrativa, esa promesa. Al fin y al cabo, ¿qué es más divertido? ¿Ver Harry Potter o defender los muros de Hogwarts de la invasión de los hechiceros? ¿Qué es más atractivo? ¿Ver Juego de Tronos o fetear a Jeffrey? De eso se trata, de eso mismo se trata, de que tú seas el protagonista. Y es que, además, la narrativa ataca al punto débil del desarrollo indie. Básicamente, porque nosotros, como desarrolladores, podemos dibujar, podemos programar, podemos hacer música, muy bien, podemos crear un producto, hasta lo podemos subir a una store, tenemos todo hecho, pero nadie juega a nuestro juego. Porque nadie lo conoce. Porque ninguno de nosotros dominamos al 100% lo que es el marketing. Entonces, ¿qué ocurre con el marketing? Que el marketing no te vende mecánica, no te vende el Mafia 3, ahora con botón de salto. Te vende narrativa. Te dice familia, traición, venganza. Ese es su eslogan y te está contando la historia que tú vas a vivir. Por eso, lo que intento decirles es que con la narrativa, lo que nosotros hacemos es recordar momentos. No con la mecánica, sino con los eventos que vivimos. Recordamos la primera vez que nos enfrentamos a un coloso en el Shadow of the Colossus. El duelo en el Mass Effect con Grex. El duelo final del Redemption. No. No voy a decir más, ya está. O, por ejemplo, en el Limbo, la primera vez que aparece la araña. Son situaciones y momentos narrativos, no es mecánica. Por eso quiero dejarles como último consejo final el siguiente. Que diviertas con la mecánica, pero impactes con la narrativa. Gracias.
No sé si hay una pregunta. Dos preguntas por aquí. Por aquí hay dos, en internet. Ah, en internet. Pampel desde Costa Rica nos pregunta si a la hora de desarrollar un videojuego y quieres contar una historia muy grande y evidentemente longeva, si es mejor empezar, ¿qué es recomendable? ¿Empezar con una historia corta y contenida o directamente lanzarte a una historia grande y nada más? No, de siempre. De hecho, consejo para cualquier proyecto de desarrollo, empezar por lo pequeñito. Ya a tiempo, si tiene éxito y funciona, ir creciendo poco a poco y demás. Pero si no, ¿qué vas a hacer? ¿Dedicarle durante 3 años a un proyecto que al final ni siquiera sabes si va a funcionar? No. Siempre empezar por lo más pequeñito, lo más impactante, que veas que es atractivo y que sea el propio público el que te ayude a mantenerlo. Pero ya no solamente con la narrativa, sino con cualquier proyecto, realmente. Y la segunda pregunta es, nos comenta que el tema del desarrollo de videojuegos en la formación en Costa Rica es un poco diferente, un poco más complicada. Si tú montas un grupo de estudio de desarrollo de videojuegos, ¿qué es mejor? ¿Intentar aprender por tus propios medios de forma autodidacta a desarrollar narrativa o contratar a alguien ajeno, coger una historia que ya está escrita y gamificarla o meterla en un videojuego? Depende de lo que quieras hacer tú como objetivo de empresa. Es decir, si puedes contar con alguien que te pueda escribir porque tienes presupuesto para encargártelo, porque tú no cuentas con alguien en el proyecto, pues adelante. Si tienes a alguien en el equipo que le gusta contar historia y puedes escapar con eso, pues realmente no es que haya una fórmula determinada, vas tirando con lo que tienes. Lo ideal sería que si eres una empresa que puedes subcontratar ciertos servicios, eso lo subcontrates. Y además no lo hagas al final, porque de hecho es algo que comentaba Sara también, que se suele dejar para lo último. Ya tenemos ya la mecánica, ya tenemos todo desarrollado y al final lo único que haces es que entorpeces la narrativa. El ejemplo que pongo siempre es como si de repente un productor fuese a un guionista y le dijese, mira, hemos rodado las escenas de explosiones, las persecuciones y la de el ataque de bombardeo y nos falta que escriba los diálogos de las cafeterías. Cuéntame una buena historia con eso. Mira, lo poco que te puedo hacer es salvar aquí para que tenga un poco de sentido. Si incorporas a un narrador desde el principio, no solamente vas a tener una buena narrativa, es que va a alimentarse todo tu diseño. De hecho, desde el principio. Hace falta, igual que esa comunicación con el músico, hace falta con el narrador. Ok, gracias. Por aquí tenían otra. Una cosa, que por el tema narrativo hay más valor en la parte inmersiva, es decir, lo que vive el jugador como jugador, o en el mundo que le rodea. ¿Te refieres al mundo? El valor en general. ¿Hay más valor en el jugador o en el mundo? Si hay que priorizar algo, siempre es en las emociones del jugador. O sea, porque al fin y al cabo, tú cuentas, incluso cuando cuentas una historia, se la cuentas para emocionar a una persona. Y de esta manera, de hecho, llevado a lo simple, ¿qué tiene que tener más peso en un juego para una secuencia? ¿La jugabilidad o la narrativa? La jugabilidad. Eso no queda más. ¿Qué pasa? Que lo ideal sería que la jugabilidad y la narrativa vayan juntos para poder potenciar y tener ese mismo objetivo, para emocionar al jugador final. ¿Nada más? ¿Qué es el Pong? A ver, ¿qué es el Pong? Vale, y es un tenis, es un partido de tenis. Ping-pong, vale, no tenis para Noel, pero es un ping-pong. Ya está. De la misma manera que el ajedrez es una batalla. Todos tienen historia. Bueno, gracias.